Se me olvidaba mi Biblia, hermano. Aleluya. ¿Ya lo tiene? Juan capítulo 3. Ahí vamos a iniciar y con el favor de Dios vamos a ser alimentados con una buena palabra, la palabra que sale de las entrañas de nuestro ser, de las entrañas de nuestro Dios, perdón. Bien, así dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5. Jesús le respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Bien, Juan capítulo 3, hermano, nos habla básicamente en los versículos que estamos leyendo, nos habla de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento que nos habla de volver a empezar. ¿Está usted dispuesto a volver a empezar, hermano, o está conforme con la vida que ha llevado hasta el día de hoy? ¿No se ha cansado usted de esa naturaleza caída, de esa naturaleza de ser humano con la cual llegamos a este mundo? Porque fíjese que el Señor Jesús dice que vengamos a Él los que estemos cansados y cargados, ¿verdad? Pero se da cuenta que a veces nos resistimos a venir al Señor. Señal de que, como de que tal vez no estamos tan cansados todavía, ¿verdad? Que no queremos a veces empezar de nuevo, como que empezar algo de nuevo como que es molesto, como que es incómodo. ¿Cómo ya a mis 30 o 40 años empezar algo nuevo? Si yo ya me la sé de todas, ¿verdad? Si yo tengo conocimiento, si yo tengo sabiduría en esto, en aquello. Sin embargo, el Señor nos llama a tener una nueva vida, a tener un nuevo nacimiento, a empezar, pues. ¿Cuántas veces no la hemos regado, hermano? ¿Verdad? ¿Sí está usted dispuesto siempre a empezar de nuevo, a empezar desde cero, a empezar desde abajo? A eso nos llama el Señor, ¿verdad? Que tengamos un nuevo nacimiento. Aquí nos dice que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nacer en el agua nosotros entendemos que es arrepentirnos, ¿verdad? Es el bautismo del arrepentimiento. Por medio de ese bautizo en el agua nosotros
venimos a ser justos. Este bautizo nos lleva a nosotros a hacer la justicia de Dios. ¿Dios es justo o es injusto? Bien, cuando nosotros nos bautizamos en agua, le estamos diciendo a Él que queremos llevar a cabo los deseos de Él. Porque nosotros en la vida anterior, en la vida vieja, éramos injustos. Éramos culpables. Cualquiera que nos juzgara a nosotros nos podría declarar culpables. Sin embargo, ahora en Cristo Jesús nosotros venimos a ser justos, inocentes. ¿Se considera usted inocente o se sigue considerando culpable? Hermano, es que yo me equivoco y fallo y tengo errores y hay pecado. Hermano, ¿quién no lo tiene? ¿Verdad? También ser bautizados en el agua significa, ser bautizado significa estar cubierto completamente. Ya nuestro pastor nos lo ha enseñado. Estar cubiertos completamente. El agua significa, es una figura de la palabra de Dios. ¿Qué tan sumergidos estamos en la palabra de Dios? El agua ya nos llegó hasta acá, hasta arriba, ya nos cubrió, o apenas nos atrevemos a meternos a un charquito en el cual se nos humedecen nada más las uñas, hermano. ¿Cuál es el nivel de exposición que tenemos a la palabra de Dios? Quizás nos metemos a donde el agua nos llegue nada más a las rodillas, ¿verdad? Es que no sé nadar. Pero ¿qué pasa si nosotros cada vez nos vamos metiendo más hondo en el agua? Ya, esto es enseñanza vieja, hermano, nada más es un recordatorio. De tal manera que aquella agua nos cubra, aquella agua nos llegue, por decir, a los hombros. ¿Qué sucede, hermano, cuando el agua nos llega a los hombros? No nos podemos salir tan fácilmente ya del agua. Pero cuando el agua nos llega a los tobillos, usted entra y sale y como si nada. No hay nada que lo pueda retener adentro del agua. Pero sin embargo, cuando profundizamos, hermano, ahí es donde está la bendición de Dios. Porque entonces ya no hacemos nuestros deseos, sino que buscamos hacer los deseos de Dios el Padre. Y a eso se le llama, hacer los deseos de Dios se le llama ser justo. Bienaventurados, dice la Biblia, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si yo no deseo, hermano, si yo no deseo leer la palabra, ni me expongo a la palabra, quiere decir que no tengo ni hambre ni sed de su justicia. Y si no tengo hambre ni sed de su justicia, pues en realidad podré ser hijo de Dios, podré tener salvación, pero voy a llevar una vida llena de problemas, hermano. Una vida en la que no se manifiesta el poder de Dios. ¿Por qué? Porque yo no le permito entrar a mi vida. También aquí nos habla del bautizo en el Espíritu. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El bautismo en el Espíritu no es otra cosa sino que, a ver, ¿cuántos tenemos el Espíritu de Dios? Amén. Sí, amén. Pero ¿cuántos estamos llenos del Espíritu de Dios? Ahí ya la cosa cambia, como dijo aquel, ¿no? ¿Por qué? Porque mire, tenemos el Espíritu de Dios, pero habrá algunos
que tienen el Espíritu de Dios contristado, hermano. ¿Verdad? Entonces es mejor que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo. Porque de otra manera estamos dejando huecos, espacios vacíos dentro de nuestra alma. Y si nosotros tenemos espacios vacíos dentro de nuestra alma, esos espacios vacíos pueden ser llenados con cualquier cosa. Recordemos que la llenura del Espíritu Santo se dio cuando aquellos varones estaban reunidos, estaban unánimes. Y dice la Biblia que descendió el Espíritu Santo sobre ellos y los llenó. Y si recordamos también a Pedro, vemos después de ese pasaje, vemos a un Pedro predicando y enseñando un mensaje poderoso, de tal manera que se convirtieron muchas almas. No recuerdo si 3,000 o 500, pero eran muchas. ¿Por qué Pedro no había podido hacer aquello antes? Por falta de la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Muchos queremos servirle al Señor, pero nos hace falta una preparación. Hace falta que estemos unánimes. Hace falta que seamos uno entre nosotros. Mire, hasta para orar se necesita que seamos uno. Si yo pido una cosa y el varón que está allá pide otra y luego aquel, no sé, está hablando en lenguas, a lo mejor se imagina, debemos estar unánimes, ¿verdad? Debemos estar de acuerdo en lo que vamos a pedir. Una vez que nosotros tenemos esto, hermano, podemos entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Pero usted me dirá, hermano, ¿y yo para qué quiero entrar en el reino de Dios? ¿Para qué quiero entrar en el reino de los cielos? Bueno, mire, le recuerdo que la bendición, hermanos, es espiritual, ¿verdad? Vamos a ir a Efesios en el capítulo 1, el versículo 3. ¿Ya lo tiene, mi hermano? Los demás dirán, sí, hermano, ya lo tengo, mire, ahí está. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿En dónde está nuestra bendición, hermano? En los lugares celestiales. Esos lugares celestiales no son otra cosa sino el reino de los cielos. Entonces yo necesito entrar al reino de los cielos porque ahí está mi bendición. Es más, cuando estamos orando, hermano, cuando estamos intercediendo, necesitamos entrar al reino de los cielos para orar, para interceder con eficacia, con efectividad. ¿Qué quiere decir eso, con eficacia? Quiere decir que lo que estoy pidiendo me lo van a dar. Pero hay veces que nos quedamos orando aquí en la tierra, hermano. No quiere decir esto que nuestro cuerpo de carne tenga que ser elevado, sino que nosotros debemos entrar en ese reino, el reino de los cielos en Cristo. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra bendición espiritual. También hay otra cosa, no solamente está la bendición espiritual ahí, hermano. Ahí en ese lugar están los principados. ¿Se acuerda que la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes
potestades, contra poderes, contra gobernadores, contra las huestes de maldad, y luego dice en las regiones celestes. Ahí están, hermanos, nuestros enemigos, ahí están. Pero nosotros nos andamos peleando con la esposa se anda peleando con nosotros. No, pues es que yo estoy hablando de lo que sucede en mi casa, no puedo hablar de la de ustedes, pues. O nos andamos peleando entre nosotros en la iglesia, ¿verdad? Y se nos olvida que nuestra lucha no es contra seres de carne, hueso, de carne y sangre. ¿Verdad que somos muy dados a eso? ¿Por qué? Porque necesitamos, hermano, necesitamos la instrucción, necesitamos la sabiduría, ¿verdad? Para saber que si mi hermano me está haciendo algo, no es él. Para saber que si mi esposa no me quiere hacer mi café, no es ella. Ella no es. Entonces, ¿por qué me enojo yo con ella, pues? Principados, potestades, los poderes, las huestes de maldad que están ahí donde está nuestra bendición. ¿Sí se da cuenta, hermano? Entonces, necesitamos instruir nuestra alma. Necesitamos que nuestra alma sea restaurada. Y eso lo logramos, hermano, no dejando de congregarnos. Dice la Biblia, como algunos tienen por costumbre. Si se fija usted, los domingos esto está lleno, hermano. ¿Perdón? Los martes mengua un poco, los viernes mengua otro poco, ¿verdad? Entonces se da cuenta que no muchos estamos dispuestos a entrarle a la batalla, a entrarle a la guerra. No queremos, o sea, más bien dicho, sí queremos, preferimos estar cómodos. No nos gusta la incomodidad. Fíjese que la incomodidad es la que trae la bendición. Porque si usted no se incomoda para salir de su casa e ir a su trabajo y trabajar 8 horas, 10 horas o 12 horas, usted no va a obtener una paga. Eso es incomodidad. ¿Por qué no me mandan el dinero a mi casa mejor? ¿Verdad? La Biblia dice, decid al justo que le irá bien, porque comerá de las obras de sus manos. Pero si mis manos no tienen obras, pues tampoco va a haber comida. Refiriéndome a la comida espiritual y a la comida material, ¿verdad? La que es para nuestro cuerpo de carne. Díganle al justo, dice el Señor, que le va a ir bien, porque va a comer de la obra de sus manos. Entonces nosotros, si somos hijos de Dios, que lo somos justos. Y el Señor dice que nos va a ir bien. Pero luego sucede que nos meten en una prueba, viene la escasez. Señor, pues no dijiste que me iba a ir bien. Es que nosotros debemos entender, la Biblia lo dice muy claramente, que todo obra para bien, dice. ¿Verdad? Todo obra para bien en aquellos que le aman y que han sido llamados, ¿verdad? Muy bien, hermanos, entonces vamos a Mateo en el capítulo 11, el versículo 12.
Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos, hermanos, se entra con violencia. Y solamente los violentos lo conquistan por la fuerza. ¿Cuánta fuerza tenemos en el Señor? Tenemos la fuerza como para ser violentos. Recuerde que violencia significa ir al choque, hermano. Violencia es un choque. Son dos fuerzas que van a chocar. La una contra la otra. La luz contra las tinieblas. ¿Cómo está mi luz? ¿Cómo está la luz que tiene usted? ¿Se acuerda de la semana pasada que hablamos de luz y de tinieblas? Si la luz que hay en tus ojos, dice el Señor, son tinieblas, ¿cuán oscuro no estará dentro de tu ser? Entonces, si yo tengo la fuerza, hermano, si yo tengo el poder, ¿verdad? El poder. Entonces, ¿cómo está la fuerza que tenemos? ¿O somos débiles? Diga el débil, fuerte soy. La palabra de Dios también dice que cuando nosotros somos débiles, el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Entonces yo tengo que reconocer que soy débil y que el que hace la obra es Él. En eso radica nuestra fuerza, no en lo que yo hago, sino en lo que Él hace por medio de mí. Nuevamente dice, desde los días de Juan el Bautista, Juan el que bautiza, dice, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. En el reino de los cielos, hermanos, está la bendición espiritual que nosotros necesitamos. Muchas veces venimos nosotros, ¿verdad? Oro con el siervo, ore por nosotros porque mire, aquí, allá hay problemitas y muchas veces pensamos, ciertamente los siervos del Señor tienen la capacidad de parte de Dios para orar por las personas y darles un empujoncito. Pero después de ese empujoncito, la persona tiene que caminar. Como los carros estándar, ¿se acuerdan? Que cuando se quedan sin fuerza, sin batería, los empujas y arrancan y ahí van, ¿verdad? El problema es que a veces nosotros somos muy confiados y ya venimos un día, ya nos dieron el empujoncito y la próxima semana venimos a que nos den otro empujoncito y luego después otro empujoncito. Óyeme, nosotros necesitamos empezar a caminar, necesitamos empezar a generar nuestra fuerza y esa fuerza viene a nosotros, hermanos,
Cuando nosotros nos disponemos a leer su palabra, cuando nosotros nos disponemos a poner por obra la palabra de Dios, eso es lo que nos da la fuerza. A nosotros nos hace fuerte, hermano, la obediencia. Mire los ángeles, la Biblia dice que son poderosos. Pero la Biblia dice que son poderosos porque obedecen. Obedecen la palabra de Dios. El Señor les da una orden, hermano, y ellos salen a hacer aquello que les fue ordenado. Y nosotros, ¿cómo somos con las órdenes? ¿Verdad que no nos gusta recibir órdenes? ¿Sí le gusta que lo manden a usted? Qué raro, hermano, la Biblia dice que no. ¿Sí le gusta? ¿Sí le gusta obedecer entonces? Entonces, ¿por qué nos metemos en problemas? Entonces, ahí está, usted lo ha dicho por desobedecer. Así es, pues, lo que es. Es que la Biblia dice que a mi alma no le gusta obedecer. A mi alma. Yo creo que usted no va a tener problemas con su alma. Yo sí. Yo necesito que mi alma sea restaurada. Aleluya. Fíjese, David lo decía: alma mía, alaba a tu Señor y no te olvides de los beneficios que trae el alabarlo. A veces no traemos ganas de alabarlo, hermano. Vamos a ir ahora a Mateo, capítulo 18, versículo 3. ¿Cómo entrar en el reino de los cielos? Ya vimos por ahí una parte, vamos a ver a otra. Y dijo, está hablando nuestro Señor Jesucristo, en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, no van a entrar en el reino de los cielos. O sea que nos tenemos que hacer como niños. Sí, pero no como niños terrenales. ¿Recuerdan, hermanos, que hablamos de un nuevo nacimiento? Nosotros necesitamos ser rejuvenecidos, no en la carne, en el espíritu. Nuevamente dice, en verdad les digo que si no se convierten, la palabra convertirse significa arrepentirse. Hermano, nosotros ya somos arrepentidos. Ya estamos en arrepentimiento. ¿Por qué nos repite eso otra vez? Bueno, la Biblia dice que cuando nosotros hacemos obras, las obras que el Señor Dios preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo, estamos demostrando que estamos arrepentidos. Yo no sé si se recuerda usted aquel pasaje donde Juan el Bautista les grita a aquellos que vienen en tropel, hermano, vienen a bautizarse. Dice que venían los escribas y los fariseos, venían a bautizarse, venían por montones, hermano. Y Juan el Bautista les gritaba, les decía, camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Por tanto, les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Ya nos arrepentimos cuando recibimos al Señor Jesucristo. Pero ahora nosotros, la manera como demostramos que estamos arrepentidos es con frutos, con obras, pues. Y vamos a dejarlo hasta ahí ese tema. Ahí hay unas obras de las que pudiéramos hablar, pero vamos a continuar porque si no se nos va a ir el tiempo y no vamos a terminar.
Entonces convertirse significa volverse, arrepentirse, cambiar de mente. Ya cambió usted sus pensamientos. Hay una lucha, normalmente hay una lucha, hay una contienda en nuestra mente. Hay unos pensamientos que no nos conviene permitir su entrada. Entran a nuestra mente y los tenemos que sacar fuera. Ya lo platicamos también la vez pasada. Una nueva vida, ¿verdad? Significa también convertirse. Mateo 11:11, por favor. Mateo 11, capítulo 11, el versículo 11. En verdad les digo, nuevamente nuestro Señor Jesucristo, en verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Juan el Bautista es considerado grande, hermano. Pero sin embargo, aquí la Biblia dice que el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que Juan el Bautista. Entonces a mí me conviene hacerme pequeño. ¿Cómo nos hacemos pequeños? ¿Quién es el más pequeño? Vamos a Marcos en el capítulo 9, el versículo 33. Y llegaron a Capernaum, y estando ya en la casa les preguntaba qué discutían por el camino. Versículo 34. Iban discutiendo los discípulos del Señor, pero ellos, dice, guardaron silencio porque en el camino habían discutido entre sí quién de ellos era el mayor, quién de ellos era el más grande. ¿Verdad que aquí en la tierra nos han enseñado que, o hemos aprendido que hay que ser grande aquí, ¿verdad? Hay que tener autoridad, hay que gritar más fuerte que el otro, hay una sabiduría terrenal, ¿verdad? Que no es la que nos conviene. Entonces aquí dice, porque en el camino habían discutido entre ellos quién sería el más grande. Pedro tal vez diría, bueno, pues el más grande soy yo porque el Señor Jesús, ¿verdad? A mí me dijo que me daba las llaves, ¿verdad? Versículo 35. Juan tal vez diría, no, el más grande soy yo porque yo me recuesto con él y siempre estoy al lado de él y a donde quiera que va, me lleva. Entonces dice, sentándose, llamó a los 12 y les dijo, si alguno desea ser el primero, o sea, si alguno desea ser el mayor, será el último de todos y el servidor de todos. ¿Quién es el mayor, hermano? El que se hace más pequeñito, el que se hace como un niño, el que sirve a los demás. ¿Usted le está sirviendo a sus hermanos? O si no está sirviendo a sus hermanos, ciertamente está siendo preparado, pero en su casa usted o yo le servimos o somos los más grandes. Sujétate, mujer, ¿verdad? Yo soy la cabeza. Tú vas a hacer lo que yo te diga. Y si yo no te lo digo, tú no lo vas a hacer. ¿Cómo es la cosa? Porque mire, en el reino de los cielos ya no es así como era antes.
Si bien es cierto, tenemos como varones, efectivamente tenemos la autoridad. Pero esa autoridad nos da una mayor responsabilidad. Nosotros deberíamos ser los que vamos a la cabeza en lo que a las cuestiones espirituales se refiere. Pero sin embargo vemos que hay veces que es la mujer la que espiritualmente tiene un desarrollo más adelantado. Normalmente vemos que la mujer es la que ora más. Normalmente vemos que la mujer es la que lee un poquito más. Y el varón dirá, bueno, pues es que yo trabajo, pues por eso ella me va adelantando. Pues fíjese que aún con todo y eso, la palabra de Dios nos hace responsables a nosotros de ser la cabeza, de ser la autoridad espiritual. De tal manera que nosotros damos el mandato, damos la instrucción y la esposa la tiene que aplicar. Pero la manera como nosotros tenemos que dar el mandato es poniendo el ejemplo. Y ahí es donde la marrana tuerce el rabo, ¿verdad? Porque no queremos ser, eso sí, mujer, ponte a leer y pongan a leer a los hijos, a los niños. ¿Verdad? Pero sin embargo, si yo le voy a dar una instrucción a mi esposa, yo le tengo que poner un ejemplo de cómo se hace. Porque si yo le digo, mis hijas no echen mentiras, pero yo soy un mentiroso, no les estoy poniendo un ejemplo. La instrucción no les llega claro a ellas. Porque dicen, mi papá dice que no seamos mentirosos, pero él se las avienta buenas, ¿verdad? Entonces dicen ellas, lo que se trata aquí es de fingir que no echamos mentiras, pero sí las vamos a echar porque mi papá dice que no, pero ya vemos que sí. Entonces nosotros efectivamente somos la cabeza, pero para poner el ejemplo. Así es como se enseña, hermanos, con el ejemplo. Eso es lo que lo hace a uno pequeño, el ejemplo. Si yo voy a dar una orden en mi casa es porque yo ya lo estoy haciendo. No porque se me ocurrió, no porque yo diga, es que yo estoy por encima de ellos y de ellas, porque la Biblia dice que yo soy la cabeza y se tiene que sujetar. Mujer, sujétate. Y la mujer dice, ¿cómo me voy a sujetar a alguien que me va a dar una orden que no tiene ni pies ni cabeza? Que nos va a llevar al despeñadero. Vamos a ir a Mateo en el capítulo 18, el versículo 4. Miren, el apóstol Pablo inicialmente se llamaba Saulo, pero él cambió su nombre a Pablo. Pablo quiere decir pequeño. Pablo quiere decir pequeño. Él entendió que tenía que humillarse para ser grande en el reino de los cielos. Ustedes saben quién fue el apóstol Pablo. Prácticamente Pablo escribió la gran mayoría de los libros del Nuevo Testamento. Y la doctrina que Pablo enseñó es la doctrina de los gentiles, de nosotros. Él fue enviado a los gentiles, a los que no tenían Dios, a los que no teníamos al Dios Todopoderoso, pues teníamos otros dioses, pero no teníamos al Dios verdadero, no éramos considerados pueblo de Dios. Y él echó a cuestas esa tarea. ¿Y cómo lo logró? Haciéndose pequeño. A mí me hace falta hacerme pequeño. A mí me hace falta, hacerse pequeño es humillarse. No buscar yo mi
mi comodidad, sino buscar que los míos estén bien. No buscar exaltarme por encima de ellos, sino que levantarlos a mi casa, a mi familia, ¿verdad? Mateo 18, el versículo 4 dice: así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces hay que hacerse como un niño, hermano. Y vamos a ver cómo la Biblia nos enseña quiénes tienen las características de un niño, ¿verdad? Bien, ¿qué hacen los más pequeños? ¿Qué hacen los que se humillan? ¿Qué hacen los niños? Vamos a Joel en el capítulo 2, el versículo 16. Fíjese, hermano, le voy a contar una anécdota. Cuando teníamos algún tiempo en la iglesia, yo me deleitaba, yo me gozaba. Igual ahora me deleito, ¿verdad? Pero llegó un momento en que a mí me empezaron a decir, primero me decían el hermano Ramón, y el hermano Ramón, ahí viene. Llegó un tiempo en el que me empezaron a decir en la iglesia, Ramoncito, y no me gustó a mí. ¿Quién? No, pues el hermano Ramoncito, y Ramoncito, y Ramoncito para allá, y Ramoncito para acá. Y yo no sé si usted que tiene niños se ha dado cuenta que normalmente cuando uno es niño, uno quiere ser grande, uno quiere ser mayor. Entonces yo normalmente me metía en la presencia de Dios y con aquella inquietud en mi corazón, Ramoncito, ¿y por qué me dicen Ramoncito? A mí no me gusta que me digan Ramoncito. Entonces yo veía a los que ya tenían cierto tiempo allá atrás. Bueno, allá atrás los veía, así con los brazos cruzados, y los demás adorando y exaltando. Y yo volteaba para atrás y los veía. Aquellos son mayores, decía yo. Aquellos son grandes. Pues era lo que a mis ojos parecía. Yo quiero ser como ellos, dije. Y dejé de adorar. Y me hice como ellos también. ¿Verdad? Al poco tiempo, como a las 3, 4 semanas, empecé a ver cómo me estaba secando. ¿Verdad? Empecé a ver cómo me estaba secando, hermano. Y dije, no, yo no quiero estar así. Pero allá en la congregación así estaban aquellos hermanos. Ellos eran, uno de ellos era el líder de los obreros, otro de ellos era el anciano. Dije, caray, a mí no me gusta que me digan Ramoncito, yo quiero ser ya que grande, ¿verdad? Como los niños de nosotros, pues. Me arrepentí. Dije, no, eso no lo quiero yo. Estos están, pero como dice nuestro pastor, estos están, pero si bien mal, yo no quiero. Y me regresé a mi lugar y gloria a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. Dice, Joel capítulo 2, el versículo 16. Reunid al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho. Salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba. Pero a mí me llama la atención ahí donde dice, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Ok, nos vamos a congregar. El pueblo se tiene que reunir, ¿cierto? La asamblea tiene que ser una asamblea que sea santificada, que esté separada de lo que es mundano. Tiene que haber ancianos, tiene que haber gente madura.
Pero dice, reúnan a los pequeños y a los niños de pecho. Ah, caray, ¿y para qué hay que reunirlos? Vamos a ir a Mateo 21, 16. Mateo 21, 16. Yo no sé si usted recuerda este pasaje, pero es cuando el Señor Jesucristo iba entrando a Jerusalén, ¿verdad? Y levantaban las palmas y le cantaban. Y entonces los religiosos fueron a llamarle la atención. Oye, no, oye lo que estos están diciendo, cállalos. Le dijeron, ¿no? Y entonces el Señor Jesús, pues ahí está, mira. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les respondió, sí. ¿Nunca leyeron ustedes, nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza? De la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. Se fija que en el versículo anterior que miramos decía, reunid al pueblo, congregad a los ancianos, santificad la asamblea, traigan a los pequeños y a los niños de pecho. Ve el por qué, hermano. Porque los que se hacen pequeños, los que son como niños de pecho, son los que mejor alaban, hermano. Son los que mejor alaban. Y el Señor lo sabe. De los pequeños y de los niños de pecho te has preparado la alabanza. Porque mire, si nosotros entendemos un poquito acerca de lo que es la alabanza, la Biblia dice que la alabanza Él la pone en nuestros labios. La alabanza Dios la pone en nuestros labios. Vamos a ir al Salmo 81, 10. Consideremos nuestra actitud cuando venimos delante del Señor y está el tiempo de la alabanza, hermano. Nos comportamos como pequeños, nos humillamos, como niños de pecho, realmente anhelamos darle alabanza. Salmo 81:10 dice, yo, el Señor soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Para nosotros la tierra de Egipto es el mundo. A nosotros el Señor Dios nos sacó del mundo. Abre bien tu boca y la llenaré. ¿De qué la va a llenar, pues? Para entender mejor esto, lo que dice ahí es, abre tu boca para lo bueno y yo la llenaré. Mi boca se abre, hermanos, para lo bueno o se abre para lo malo. Con una palabra, en la boca nosotros tenemos el poder de la vida o el poder de la muerte. Ya no digamos cómo tratamos a nuestra esposa. Ya no digamos cómo nuestra esposa nos trata a nosotros. Ya no digamos cómo tratamos a nuestros hijos. Y con esa misma boca venimos a alabar al Señor. ¿Se da cuenta? La Biblia dice que Él cierra la boca de los que hablan mentira, engaño.
Podrán estar cantando, pero el Señor no los oye, no los escucha. Abre tu boca para lo bueno y la llenaré. Ahora, ¿cómo nos tratamos a nosotros mismos? ¿Con qué palabra nosotros nos edificamos o nos debilitamos? En su boca está la vida y en su boca está la muerte. ¿Qué palabras le habla usted a su corazón, a su alma? No, no se puede. No, este viejo, este esposo mío nunca va a cambiar. O el esposo, ¿verdad? No, esta mujer, ¿verdad? Esta mujer no entiende, le doy instrucción tras instrucción y no obedece, no hace caso. Si nosotros tuviéramos a bien considerar lo que dice la palabra de Dios, nosotros tendríamos que hablar palabras que llevan espíritu, que da vida. El Señor Jesús lo decía, palabras son espíritu y son vida. Pero nosotros hay veces que nuestras palabras son espíritu de muerte. Hermanos, nomás a mí me pasa entonces. Sí. Nuestras palabras a veces son espíritu de muerte. Y luego nos justificamos en el hecho de, es que yo no soy hipócrita. Es que no puedo decir algo que no siento en mi corazón. Pues yo creo que sí podemos decirlo, sí podemos empezar a creerle al Dios que tenemos. El Dios que tenemos dice que nosotros somos fieles. El Dios que tenemos dice que nosotros somos santos. ¿Por qué nosotros no le creemos a Él? Ahí está el meollo del asunto, ahí está lo grueso, ¿verdad?, del asunto. Porque nos hace falta entendimiento, hermanos. Mire, nosotros no deberíamos de movernos por sentimientos y muchas veces lo hacemos. Nos movemos por sentimientos y por emociones. Nosotros deberíamos hablarle a nuestros hijos, a nuestras hijas, entre cónyuges, con palabras que llevan vida. Es cierto, nos equivocamos. Pero cuando nos equivocamos, ¿qué hacemos? Corregimos, ¿no? Cuando nos equivocamos, estamos dispuestos a empezar de nuevo. Abre bien tu boca, abre tu boca para lo bueno y yo la llenaré. Nos humillamos realmente en la alabanza, hermano. Juan capítulo 5, el versículo 41. Ya estamos a terminar, hermanos. Ya es la recta final. ¿Qué dice ahí, hermanos? No recibo gloria de los hombres. No recibo gloria de los seres humanos, sea hombre o sea mujer. No, a ver, el versículo 42, eso son palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo. No recibo alabanza de los hombres, pero los conozco, dice, que no tienen el amor de Dios en ustedes. Él les decía a aquellos que lo atacaban a él, no recibo gloria de los hombres. Entonces, ¿cómo está el asunto, pues? ¿Que los que venimos a alabar al Señor Dios aquí no somos seres humanos? ¿O sí lo somos? ¿O cómo está esto? Es que cuando nosotros nacimos de nuevo, hermanos, dejamos la naturaleza terrenal y adquirimos una naturaleza espiritual. Ahí es donde está la diferencia. Lo que está diciendo la Biblia es, no recibo gloria de los terrenales, de los que no se han convertido, de los que dicen
que ya lo saben todo. De esos no recibo alabanza. Es más, vienen y me cantan y me alaban, pero yo no recibo esa gloria, esa alabanza, porque no han nacido de nuevo, porque no se han hecho pequeñitos así. No sé si me explico, hermano. El versículo 41, por favor. No recibo gloria de los hombres. En el pasaje anterior veíamos que de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza. ¿Se da cuenta, hermano? A mí me conviene hacerme pequeño como Pablo. Hay un pasaje en Corintios, no lo buscamos. Dice Pablo: yo sembré, Apolos, hasta hay una alabanza, ¿verdad? Yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces ese pasaje dice: yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento, dice Pablo, lo ha dado Dios. Yo sembré. ¿Quién dice yo sembré? Pablo, ¿verdad? Yo pequeño, soy un pequeño, yo soy Pablo. Yo siembro. Cuando soy pequeño estoy sembrando en el reino. Cuando me creo muy mayor estoy sembrando en lo terrenal. Apolos regó y el crecimiento lo da Dios. Apolos quiere decir destructor o destrucción. Quiere decir que cuando yo me hago pequeño tengo que ir destruyendo doctrinas que aprendí, que son doctrinas de hombres. ¿No se ha puesto a buscar usted entre la doctrina que tiene, hermano, si hay alguna doctrina de hombres? No se ha puesto a buscar, no se ha puesto a examinar su vida. Yo lo he hecho, hermano. Yo lo he hecho y he tenido que desechar un montón de doctrina que me enseñaron hace años que no sirve absolutamente para nada, hermano. No hace mucho yo veía como el siervo que nos estaba enseñando, como con un marro, mire, como que entró a lo que yo estaba edificando y con un marro empezó a tirar paredes y a tirar columnas de molino. Todo esto no sirve. Vas a empezar de nuevo. Cuando llegamos a este ministerio así fue. Después de 16, 17 años, hermano, llegamos a este ministerio a empezar otra vez. Y cuando fuimos allá con el apóstol Andy, yo lo veía al apóstol como con un marro tumbando paredes, tumbando columnas, tumbando aquí, tumbando allá. Ay, Dios. Tuvimos que dejar mucho, hermano. Cosas que no nos servían. Pero usted, desde luego, será el mismo caso, hermano. Habrá doctrina. ¿Por qué nos estorba la doctrina de los hombres? Hay un pasaje donde el Señor Jesús les dice, ¿verdad? Ahí ya lo tenía aquí en la mente y se me fue. Ahorita me voy a acordar. Este pueblo, dice el Señor, de labios me alaba. En vano me rinden culto. Sus enseñanzas son doctrinas de hombres. Imagínese venir a un culto. Imagínese tener años acudiendo a la iglesia, a la congregación, y estarle trayendo una ofrenda que él no la recibe, porque es una ofrenda de labios. Dice, su corazón está muy lejos de mí. En vano vienen a adorarme, en vano vienen a cantarme, dice. Porque tienen mandamientos de hombres. Entonces yo necesito saber cuáles son los mandamientos que provienen de la boca de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale
sale de la boca de Dios. Pero si yo me estoy alimentando, hermanos, con un alimento que los hombres, yo no sé si se acuerda usted en su tiempo, hermano, en mis tiempos yo crecí en un pueblo muy pequeño. Íbamos a la lechería con una cazuelita, hermano, y nos vendían la leche bronca, ¿no? En mis tiempos no había de galón, no existía, o a lo mejor sí existía, hermano, pero, ¿verdad? Pero creo, no había, hermano. Entonces íbamos con una ollita a traer la leche bronca y venimos, ¿no? Y es un decir, lo que comentaba la gente, que aquella leche ponían agua, era una leche adulterada, era una leche que traía mezcla. Y así nosotros la hervía, se le ponía su canela, qué rico sabía, ¿verdad? Vamos a ir a Primera de Pedro, en el capítulo 2, el versículo 2. ¿Qué hacen los pequeños? ¿Qué hacen los niños los niños de pecho? Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Qué hacen los niños de pecho, hermano? ¿Cuál es su alimento? Se alimentan de los pechos de su madre, pues. Pero ¿qué sucede si a ese niño lo alimentamos con leche adulterada? Ahí dice, la leche pura de la palabra. ¿Qué quiere decir pura? Que no está adulterada, que no tiene mezcla. Para que por ella crezcáis para salvación. A ver, veamos el versículo anterior, a ver qué dice. Por tanto, dice, desechando toda malicia, todo engaño e hipocresías. Hay veces que nosotros somos unos hipócritas, perdón, hermano, no ustedes. Hay veces cuando yo entro por aquí, traigo una máscara, hermano, de hipocresía. ¿Por qué no desechar aquello, pues? La Biblia dice que el Señor Jesús le habló a un niño. Los discípulos no les permitían a los niños venir a Él, y entonces el Señor Jesús les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Y le habló al niño, niño, ven. Y el niño vino. Y entonces el Señor Jesús lo puso de ejemplo a ese niño. Y les dijo, si ustedes no se vuelven como este niño, no van a entrar en el reino de los cielos. ¿Qué hizo aquel niño que una persona grande no está dispuesta a hacer? Escuchó el mandato del Señor su Dios, obedeció. El Señor Jesús le hizo una seña, le dijo, ven. Y el niño ni tardo ni perezoso, ahí va. ¿Qué hacemos nosotros cuando el Señor nos llama, nos dice, hijo mío, ven? Hay un pasaje que dice, ¿verdad? Venid a mí los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar, y hallarán descanso para vuestras almas. ¿Verdad que no vamos? A veces andamos cansados, estamos hartos de la relación que tenemos familiarmente hablando, y el Señor dice, hijo, hija, ven. No, ahorita estoy. Yo no sé si usted se identifica con eso, yo sí, ¿verdad? El Señor nos está llamando y no queremos ir. Preferimos seguir fingiendo que todo está bien.
que no hay problema y que jijiji, jajaja. La familia regresa a sus hogares. Por cierto, yo salgo para allá, me voy a mi casa y allá en mi casa se desata ¿verdad? Lo que en realidad sucede. Pero el Señor me está llamando, hijo, ven, te quiero limpiar, te quiero lavar. No, Señor, yo estoy bien, yo ya estoy limpio, yo no necesito de eso. Yo ya tengo 20 años en el Evangelio, Padre. Hijo, ven para acá. No, 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 no. Venid a mí los que están cansados, cargados. No ha hecho cansado el camino, hermano. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Eso dice la canción, ¿verdad? La alabanza. Pero ¿qué decimos nosotros? No nos hemos cansado. Porque si no nos hemos cansado, hermano, no vamos a ir al Señor. Porque muy claramente lo dice. Vengan a mí, ¿quiénes? Los que están cansados. Ya estoy cansado del matrimonio. Ya estoy cansado de la relación que tengo con mis hijos, con mis hijas. El Señor Jesús dice, hijo, ven a mí. Y ahí nos comportamos como yo me comporté en aquella vez cuando me decían Ramoncito. Ramoncito, ven. Decía yo, ¿por qué me dicen así? Si yo ya estoy grande. Yo ya estoy como aquellos que están allá, sin alabar, sin hacer nada. Venid a mí los que estén cansados y cargados. ¿Es fácil el Evangelio, hermanos? ¿O no es fácil? Estoy preguntando si es fácil o no es fácil. ¿Y por qué el Señor dice, mi yugo es fácil y mi carga ligera? Porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Entonces, ¿por qué nos cansamos? Porque yo mismo me he hecho cargas, hermano, que el Señor no me ha dicho, mi hijo carga esto, mi hijo carga aquello. Nosotros mismos nos hemos cargado, a lo mejor con la actitud de los hijos, del esposo, de la esposa, nos hemos cargado. ¿Verdad? Y el Señor dice, hijo, ven para acá, mira. Oh, Señor, estoy bien ocupado, tengo muchas necesidades. Necesito dinero, Señor. Necesito trabajar, trabajar y trabajar. Buscad el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. A ver, vamos a ver otro versículo, creo. A ver, veamos Mateo 11:25. Creo que este es donde. En aquel tiempo, dice, hablando Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes. ¿Y a quién se las reveló? A los niños. Por eso es que tenemos que ser como niños, hermano. Tenemos que ser pequeños, como niños de pecho. O sea, humillarnos. ¿Ya no le cuesta trabajo a usted, hermano, humillarse, o todavía le cuesta trabajo humillarse? ¿No le cuesta trabajo? ¿Y por qué no puede perdonar a su esposo, a su esposa o a sus hijos? ¿Por qué no los puede perdonar? Esa es la verdadera humillación. Esa es la verdadera humillación, porque todos, mire, bien podemos venir, hermano, yo me humillo con mis rodillas y vengo y delante del Señor. Sí, está bien, está correcto, hay que hacerlo. Pero ¿por qué no me humillo en perdonar
las faltas que mi esposa me hace? ¿Por qué mi esposa no quiere perdonarme las que yo le hago a ella? ¿Por qué mis hijos? ¿Por qué mis hijas? ¿Verdad que humillarse es ir más allá? No solamente venir y arrodillarse delante del Señor. Es que hay gente que dice, yo me ministro con el Señor, yo le digo al Señor y Él me perdona. Sí, pero tú ofendiste a tu esposa, o tu esposa te ofendió a ti. Tendrías que humillarte yendo con ella, o ella viniendo contigo. Esa es la verdadera humillación. Eso es hacerse pequeño. ¿Por qué no tenemos revelación? ¿Por qué no le entendemos a la Biblia? ¿Por qué no la leemos? Hermano, es que no la entiendo. ¿Y por qué no la entendemos? Porque ahí dice, mira, se la reveló a los niños. Si nosotros nos hacemos niños, vamos a entender la Biblia. Vamos a entender la palabra de Dios si nos hacemos como niños. Juan capítulo 10, el versículo 9. Juan capítulo 10, el versículo 9. El Señor Jesús dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. ¿A qué se refiere ese versículo? Yo soy la puerta, dice el Señor Jesús, pero ¿de dónde? ¿Mande? Él es la puerta del reino de los cielos. Si alguno entra por mí, será salvo. Ya tenemos salvación. Y luego dice, y entrará al reino de los cielos y saldrá, y cuando sale va a hallar pastos. O sea, va a entrar al reino y va a regresar, porque no podemos estar metidos en el reino siempre. Tenemos una vida, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Qué pasa cuando tenemos una necesidad? ¿Qué pasa cuando hay escasez? ¿Qué pasa, hermano, cuando hay un problema? Él es la puerta del reino de los cielos. Si entramos por Él, vamos a ser salvos de aquellas circunstancias. Vamos a entrar. Cuando entramos al reino no había nada afuera. Perdón, cuando estamos, dice ahí, entrará, quiere decir que estaba afuera. Cuando estoy afuera, yo tengo escasez, yo tengo una necesidad, tengo problemas familiares, pero entro por medio de Él al reino y le pido ahí adentro del reino, intercedo ahí adentro del reino y salgo. Y no había pasto cuando entré, pero cuando salí ya hay pasto. Ahí Él está hablando de una manera figurada. Si usted lee Juan el capítulo 10, se refiere a una oveja y a su pastor. La oveja se alimenta, la necesidad de la oveja es que haya pastos verdes. El Señor es mi pastor, dice el Salmo 21, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Él restaura mi vida. Pero se da cuenta que ahí están los pastos. ¿Somos ovejas o qué somos? Bueno, somos ovejas en un sentido figurado, porque la oveja oye la voz de su pastor y lo sigue. El pastor no tiene que andarlas arreando como a las vacas. ¿Verdad que a las vacas hay que andarlas empujando? La oveja no, el pastor va adelante y les va hablando y las ovejas van escuchando y lo van siguiendo. Entrará y saldrá y hallará pasto.
Señor, tengo necesidad, no tengo esto, no tengo aquello. Entro por medio de Él al reino de los cielos. Le pido en esa posición en el reino de los cielos. Salgo, ya está resuelto mi problema. Qué fácil, ¿verdad? Lo difícil es hacerse pequeño, porque no podemos entrar en el reino de los cielos. Ya lo leímos. No podemos entrar al reino de los cielos si no nos hacemos pequeños. ¿Está usted dispuesto, mi hermano, a hacerse pequeño? Ya para cerrar, Mateo 18:3. Ya lo leí, pero para leerlo nuevamente. Mateo 18:3. Y dijo el Señor Jesús: en verdad les digo que si no se convierten y se hacen como niños, ¿cómo dice? No entrarán en el reino de los cielos. Amén, mis hermanos. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Él se...